Tu casa será mía cuando mueras, papá. De hecho, ¿por qué esperar tanto tiempo? Mi hijo Michael dijo estas palabras mientras cortaba su filete, sin siquiera levantar la vista del plato. Como si estuviera comentando el tiempo o pidiéndome que le pasara la sal. Era un martes de octubre, a las 7 de la noche, en la mesa de mi propia casa en Portland, Oregón. La misma mesa en la que le había enseñado a Michael a usar el tenedor y el cuchillo cuando tenía 5 años. La misma mesa en la que celebramos cada cumpleaños, cada logro escolar, cada momento importante de su vida. Me llamo James, tengo 72 años, y en ese momento sentí como si mi propio hijo me hubiera empujado por un precipicio. ¿Qué has dicho?, pregunté, aún procesando las palabras que acababa de oír. Me has oído perfectamente. Michael finalmente me miró, con sus ojos fríos como el hielo. Esta casa vale casi $500,000. Tu pensión se esfuma cada mes en facturas médicas y tonterías. Apenas puedes subir las escaleras sin quedarte sin aliento. Su esposa Rebecca asintió a su lado, como un perro obediente que está de acuerdo con su dueño. Tenía esa sonrisa falsa que practicaba frente al espejo. Ya me había dado cuenta de ello años atrás. Michael, esta es mi casa. Construí cada habitación con mis propias manos después de que muriera tu madre. Trabajé 45 años como carpintero para pagar cada ladrillo, cada tabla del suelo. Exactamente por eso, me interrumpió, limpiándose la boca con la servilleta. Ya has hecho tu parte. Ahora es el momento de ser prácticos. Rebecca y yo tenemos 2 hijos pequeños. Necesitamos espacio. Puedes quedarte en el sótano reformado que vamos a hacer o buscar una de esas residencias para ancianos. Lo importante es transferir la escritura. El tenedor se me resbaló de la mano y cayó con un ruido metálico sobre el plato. Por un momento, el silencio en el comedor fue ensordecedor. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared, el mismo que mi esposa Sara había comprado en nuestra luna de miel hace 47 años. ¿Hablas en serio?, murmuré. Totalmente en serio. Rebecca habló por primera vez, con su voz dulce como azúcar envenenado. De hecho, James, ya hemos hablado con un abogado. Hay una forma muy sencilla de hacer esta transición. Firmas unos papeles y todos quedamos contentos. Sentí la sangre hervir en mis venas. No era ira, era algo mucho más profundo. Era el dolor de darme cuenta de que el niño que había llevado en mis hombros, al que había llevado a pescar todos los fines de semana, al que había ayudado con los deberes durante 16 años, se había convertido en un extraño. Un extraño cruel, codicioso y despiadado. ¿Y si me niego?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Michael y Rebecca intercambiaron una mirada. Una mirada que reconocí inmediatamente. Era la misma que ella ponía cuando tramaban algo en las fiestas familiares. Era la mirada de 2 conspiradores. Bueno, papá, suspiró Michael dramáticamente, tiene 72 años. Tu memoria ya no es la misma. A veces olvidas dónde has dejado las llaves, ¿verdad? A veces te confundes con las cuentas. Sería una pena que otras personas empezaran a pensar que ya no eres capaz de cuidar de ti mismo. La amenaza flotaba en el aire como humo tóxico. Estaban sugiriendo que podrían cuestionar mi competencia mental. Declararme incapaz. Quitarme todo por la fuerza a través de los tribunales. Cerré los ojos por un momento y respiré hondo. Cuando los volví a abrir, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el padre tonto y sentimental que siempre cedía a los caprichos de su hijo. Era el hombre que había sobrevivido a Vietnam, que había construido una empresa desde cero, que había criado a un hijo solo tras la muerte de su esposa. Lo entiendo perfectamente, dije con calma. ¿Queréis mi casa? Exacto, sonrió Rebecca, pensando que había ganado. Sabía que lo entenderías. Oh, lo entiendo mucho más de lo que imagináis, respondí, levantándome de la mesa. Ahora, si me disculpáis, tengo que hacer algunas llamadas. Mientras caminaba hacia mi oficina, oí a Michael susurrarle a Rebecca, ¿viste? Más fácil de lo que pensábamos. El viejo se está volviendo blando. No sabían que, además de carpintero, había sido contable durante 10 años antes de jubilarme. No sabían que todavía tenía contactos en bancos, notarios y bufetes de abogados de todo Portland. Y definitivamente no sabían que había empezado a sospechar de sus intenciones hacía 3 meses, cuando encontré a Rebecca fotografiando las habitaciones de mi casa para Instagram. Si esta historia te está llegando al corazón, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que pasó esa noche, cuando Michael abrió la nevera, lo cambió todo para siempre.
Mientras ellos celebraban su victoria en el comedor, yo ya estaba haciendo la primera llamada que sellaría su destino. No sabían que acababan de despertar el lado equivocado de un hombre que ya no tenía nada que perder. La primera llamada fue a mi abogado, Robert Chen, que había llevado mis asuntos durante más de 20 años. Cuando le expliqué la situación, el silencio al otro lado de la línea duró casi un minuto entero. James, ¿está seguro de haber oído bien? Su voz transmitía una mezcla de incredulidad e indignación. Palabra por palabra, Robert. Ya han hablado con un abogado. ¿Quieren que firme la transferencia de la escritura voluntariamente o cuestionarán mi competencia mental? Eso es extorsión, James. E intento de coacción a una persona mayor. Puedo demandarlos a ambos por eso. Todavía no, respondí, mirando por la ventana de mi despacho. Michael y Rebecca seguían en el comedor, celebrando con una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Primero tengo que entender exactamente qué están planeando. Mientras hablaba con Robert, los recuerdos de los últimos 6 meses comenzaron a cobrar sentido. Las visitas cada vez más frecuentes de Michael y Rebecca. La forma en que ella fotografiaba todas las habitaciones para las redes sociales. Las preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina, mis médicos, mis hábitos. Rebecca se había mudado a mi casa 3 meses atrás, después de alegar que tenía problemas financieros. Es temporal, papá, había dicho Michael. Solo hasta que consiga un nuevo trabajo. Pero nunca la vi buscando trabajo. En cambio, se pasaba los días reorganizando mi casa, tirando cosas que consideraba basura vieja, fotografías, cartas de mi esposa, herramientas que había usado durante décadas. Cuando protestaba, Michael siempre se ponía de su lado. Papá, tienes que deshacerte de esas cosas. Te estás convirtiendo en un acumulador, decía, como si 47 años de recuerdos fueran solo escombros. La segunda llamada fue para mi contable, David Morrison. Si Michael pensaba que yo era solo un viejo carpintero confuso, se había olvidado por completo de que también había sido socio de una empresa de contabilidad antes de jubilarme. David y yo manteníamos un contacto regular sobre mis inversiones. David, necesito que hagas algo discreto por mí, le dije cuando contestó. Quiero una auditoría completa de todas mis cuentas. Algo me dice que puedo descubrir movimientos que no he autorizado. Claro, James. ¿Pero por qué sospechas? ¿Ha pasado algo? Le expliqué brevemente la situación. David se quedó en silencio un momento y luego suspiró profundamente. Verás, James, en las últimas semanas he recibido algunas llamadas extrañas. Personas que se hacían pasar por familiares tuyos y querían información sobre tu situación financiera. Obviamente, no les di nada, pero ahora todo tiene sentido. Se me heló la sangre. No solo estaban planeando quedarse con mi casa, sino que llevaban semanas, quizá meses, investigando todos mis bienes. David, quiero que transfieras todas mis inversiones a una cuenta a la que solo yo tenga acceso. Hoy mismo. Se hará. Cuando colgué, oí risas procedentes del comedor. Michael le estaba contando a Rebecca algo que había pasado en el trabajo, como si fuera una noche normal en familia. Como si no acabaran de amenazar con robarme todo por lo que había trabajado durante toda mi vida. La tercera llamada fue la más difícil. Mi hermano Thomas vivía en Seattle y no habíamos hablado en casi 2 años, no por una pelea, sino por el ajetreo de la vida. Cuando le conté lo que había pasado, se enfureció. Ese niño mimado, gruñó Thomas. Siempre supe que Rebecca era venenosa. ¿Recuerdas cuando apareció en el funeral de Sarah y se quedó midiendo las habitaciones de su casa? Lo había olvidado. Durante el velatorio de mi esposa, 3 años atrás, Rebecca había recorrido la casa con una expresión calculadora, como si estuviera evaluando todo. En ese momento, pensé que solo era curiosidad o nerviosismo por el duelo. Tom, necesito que vengas a Portland. Discretamente. Y trae a Mark. Mark era sobrino de Thomas, detective privado en Seattle. Si Michael y Rebecca planeaban cuestionar mi competencia mental, necesitaba documentación de todo lo que estaba sucediendo. Estaremos allí mañana, dijo Thomas sin dudar. ¿Y James? Acabemos con esta farsa antes de que empiece. Cuando terminé las llamadas, volví al comedor. Michael y Rebecca estaban terminando la botella de vino, mi vino de $500 que había guardado para el aniversario de boda que Sarah y yo nunca tuvimos la oportunidad de celebrar. Papá, dijo Michael, un poco borracho, esperamos que no te tomes nuestra conversación como algo personal. Son solo negocios. Negocios, repetí,
sirviéndome un vaso de agua. Lo entiendo perfectamente. Rebecca me sonrió con esa expresión condescendiente que había aprendido a odiar. Ya lo verás, James. Cuando nos ocupemos de todo, tu vida será mucho más sencilla. Sin preocupaciones por las facturas, el mantenimiento de la casa, las decisiones difíciles. Sin responsabilidades, añadió Michael. Por fin podrás relajarte. Lo que realmente querían decir era, sin autonomía, sin dignidad, sin opciones. Querían convertirme en un fantasma en mi propia vida, un inquilino tolerado en el sótano de la casa que había construido con mis propias manos. Tengo una pregunta, dije con calma. Si ustedes se quedan con la casa, ¿dónde voy a vivir exactamente? Michael y Rebecca intercambiaron una mirada rápida, la misma que habían intercambiado durante la cena. Bueno, comenzó Rebecca, hay una residencia para ancianos muy buena a 20 minutos de aquí. Golden Years Residence. La visitamos la semana pasada, solo para echar un vistazo. Ya habían visitado residencias. Ya habían planeado dónde deshacerse de mí. Es un lugar precioso, añadió Michael rápidamente. Actividades, enfermeros, otros ancianos con los que hacer amistad. Te encantará. Y ya han hablado con ellos sobre mí. Otra mirada intercambiada. Esta vez, vi a Rebecca asentir ligeramente con la cabeza a Michael. Solo preguntamos por la disponibilidad. Mintió. Nada definitivo. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía sus expresiones, sus gestos, su lenguaje corporal. Estaba mintiendo descaradamente. No solo habían preguntado por la disponibilidad, habían hecho una reserva. Esa noche, después de que se fueran a dormir a la habitación de invitados que ahora consideraban suya, me quedé despierto en la cocina bebiendo café y tomando notas. Cada conversación extraña de los últimos meses, cada pregunta aparentemente inocente, cada cambio de comportamiento, todo empezaba a formar un patrón. Michael había empezado a cuestionar mis decisiones financieras hacía 4 meses. Rebecca había empezado a reorganizar mi casa hacía 3 meses. Las llamadas a mis profesionales habían empezado hacía 2 semanas. El calendario estaba claro, llevaban mucho tiempo planeándolo. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado por completo al hombre que era. No solo al carpintero jubilado, sino al excontable, al veterano de Vietnam, al hombre que había construido un negocio desde cero y criado a un hijo solo después de perder a su esposa. Pensaban que la edad significaba debilidad. No sabían que la edad también puede significar experiencia, paciencia y una red de contactos construida a lo largo de décadas. Mientras dormían plácidamente, confiados en su inminente victoria, yo apenas estaba empezando a movilizar recursos que ellos ni siquiera imaginaban que yo poseía. Y lo que descubrirían en los próximos días cambiaría por completo el juego que creían estar jugando. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces que provenían de la cocina. Michael y Rebecca estaban hablando en voz baja, conspirando. Bajé silenciosamente las escaleras y me detuve en el pasillo, donde podía oírlos perfectamente. Anoche parecía muy tranquilo, decía Rebecca. Demasiado tranquilo. Me da miedo que esté tramando algo. Tranquila, respondió Michael, masticando algo. ¿Qué puede hacer? Es un anciano de 72 años. Además, ya hemos hablado con el Dr. Peterson. Dijo que puede atestiguar que papá ha mostrado signos de deterioro cognitivo. Se me heló la sangre. El Dr. Peterson era mi médico desde hacía 15 años. ¿Cómo demonios habían conseguido hablar con él sobre mi estado mental? Pero ¿y si no firma los papeles voluntariamente?, insistió Rebecca. Entonces usaremos el plan B. Peterson ya ha dicho que puede recomendar una evaluación psiquiátrica. Con el historial de olvidos que hemos documentado en los últimos meses, no será difícil convencer a un juez de que necesita un tutor legal. Olvidos que ellos habían documentado. Sentí una oleada de náuseas. Habían estado saboteando mi rutina a propósito, escondiendo mis llaves, moviendo objetos del lugar, cambiando las fechas de mis citas en el calendario. Todo para crear un patrón de confusión mental que pudieran usar en mi contra. ¿Y si no funciona?, preguntó Rebecca. Funcionará. Y si no funciona, siempre podemos acelerar el proceso. Tiene 72 años, problemas cardíacos leves. Los accidentes ocurren con los ancianos. Sus palabras resonaron en mi mente como un disparo. Mi propio hijo estaba sugiriendo, no, planeando activamente mi muerte. Subí las escaleras en silencio, entré en mi habitación y cerré la puerta.
Me temblaban las manos mientras cogía el teléfono para llamar a Thomas. Tom, están hablando de acelerar el proceso, susurré al teléfono. Michael ha sugerido que los accidentes le ocurren a los ancianos. El silencio al otro lado de la línea duró casi un minuto. Cuando Thomas finalmente habló, su voz estaba cargada de una ira fría que no había escuchado desde nuestros días de juventud en el ejército. Ese hijo de puta. James, Mark y yo estamos a 2 horas de Portland. Llevamos en la carretera desde anoche. No hagas nada hasta que lleguemos. No comas nada de lo que te ofrezcan, no bebas nada, no tomes ningún medicamento. ¿Me oyes? Sí, pero Tom. Escucha bien, James. Esto ha pasado de ser una extorsión a una conspiración para cometer un homicidio. Mark ya está grabando todas nuestras conversaciones como prueba. Cuando lleguemos, instalaremos equipos de vigilancia en toda la casa. Acaban de cavar su propia tumba. Cuando colgué, oí pasos en la escalera. Michael estaba subiendo. Papá, llamó a la puerta. ¿Estás bien? He oído voces. Estoy bien, hijo, respondí, manteniendo la voz firme. Solo estaba hablando con un amigo. ¿Qué amigo? La pregunta fue demasiado rápida, demasiado sospechosa. Estaba controlando incluso mis llamadas telefónicas. Bob Williams, de mi antiguo trabajo, mentí. Me ha llamado para saber cómo estoy. Ah. Una pausa. Qué bien. Baja a desayunar cuando estés listo. Rebecca ha hecho tortitas. Tortitas que no tocaría ni aunque fuera la última comida en la tierra. Pasé toda la mañana en mi habitación, fingiendo dormir. A través de la ventana, veía a Michael y Rebecca en el jardín, gesticulando y hablando intensamente. En un momento dado, vi a Rebecca fotografiando de nuevo las ventanas de la casa, pero esta vez estaba midiendo distancias, comprobando ángulos. Como si estuviera planeando una puesta en escena. A las 2 de la tarde, oí un coche parar en la entrada. Miré por la ventana y vi a Thomas salir de un todoterreno negro, seguido por un hombre más joven al que reconocí como Mark. Caminaron hacia la puerta principal con la postura segura de quienes tienen un propósito definido. Sonó el timbre. Oí pasos rápidos. Rebecca corría a abrir la puerta antes de que Michael llegara del garaje. ¿Puedo ayudarles? Su voz llegó hasta mi habitación. Thomas Watson, hermano de James. Este es mi hijo Mark. Hemos venido a visitar a James. Oh. Rebecca intentó parecer sorprendida, pero noté su nerviosismo. James no nos dijo que vendrían. Él está... Bueno, últimamente ha tenido algunos episodios de confusión. Quizás no sea el mejor momento. Interesante. La voz de Mark era profesional, controlada. ¿Qué tipo de confusión? Bueno, olvida dónde deja las cosas, confunde fechas, a veces no reconoce a las personas. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Unos 3 meses, quizá 4. Bajé las escaleras en ese momento, apareciendo en la sala como si hubiera oído voces. Tom, exclamé, abrazando a mi hermano. Mark. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Miré directamente a Rebecca. Lo siento, Rebecca, ¿dijiste que tenía confusión mental? Debo haberme perdido esa parte. Mi memoria sigue siendo perfecta, gracias. Su rostro palideció visiblemente. Tío James, dijo Mark, abrazándome. Se le ve muy bien. Muy lúcido y saludable. Gracias, Mark. Y han llegado en el momento perfecto. Justo estaba organizando unos documentos importantes. Quizás puedan ayudarme a revisarlo todo. Vi a Rebecca intercambiar una mirada desesperada con Michael, que acababa de entrar por la puerta trasera. Michael, dijo Thomas, con voz fría como el hielo. ¿Cómo estás, sobrino? Tío Tom. No sabíamos que venían. Una visita sorpresa, sonrió Mark. Papá y yo echábamos de menos al tío James. Decidimos pasar unos días aquí en Portland. Espero que no os importe. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Michael y Rebecca claramente no esperaban eso. Sus conspiraciones funcionaban mejor cuando yo estaba aislado, vulnerable, sin testigos. Claro, respondió Michael finalmente. Siempre hay espacio para la familia. Genial, sonrió Thomas, pero sus ojos permanecieron duros. James, ¿qué tal si nos enseñas esos documentos? Mark es investigador privado. Tiene experiencia con papeleo complicado.
Subimos a mi despacho, los 4 hombres. Cuando cerré la puerta detrás de nosotros, Thomas se volvió hacia mí. Ahora puedes hablar libremente. Mark ha instalado un bloqueador de frecuencia. No pueden oírnos. Se lo conté todo. Cada palabra de la conversación de esa mañana, cada amenaza, cada detalle de su plan. Mark tomaba notas en una tableta, grabándolo todo. Tío, dijo Mark cuando terminé, esto es mucho más grave de lo que pensábamos. Conspiración, amenazas de muerte, posible envenenamiento gradual. Tengo que instalar el equipo de vigilancia hoy mismo. Ya lo he traído todo, añadió Thomas. Cámaras invisibles, grabadoras de audio. En 48 horas, tendremos pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel durante una década. En ese momento, mirando a mi hermano y a mi sobrino, mi verdadera familia, que había cruzado varios estados para protegerme, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Pero debemos tener cuidado, continuó Mark. No pueden sospechar lo que estamos haciendo. Tío, tendrá que seguir fingiendo que es vulnerable. ¿Puede hacerlo? Sonreí por primera vez en semanas. Mark, he fingido durante 3 meses que no sabía lo que estaban haciendo. Puedo fingir unos días más. Y nosotros estaremos aquí, observando cada uno de sus movimientos, dijo Thomas, poniéndome la mano en el hombro. Esta vez, James, no está solo. Cuando bajamos, Michael y Rebecca estaban en la cocina, susurrando intensamente. Dejaron de hacerlo en cuanto nos vieron. ¿Todo bien, papá?, preguntó Michael, intentando parecer preocupado. Todo genial, hijo. Tom y Mark se quedarán unos días. Será bueno tener a la familia cerca. Vi cómo la máscara de Michael se deslizaba por una fracción de segundo. Un destello de puro pánico atravesó sus ojos antes de que recuperara la compostura. Claro, papá. La familia es importante. Pero en ese preciso momento, al verlo tratando de ocultar su desesperación, me di cuenta de algo que lo cambió todo. Ya no era mi hijo, el niño que había criado, protegido y amado. Era un extraño peligroso que casualmente llevaba mi apellido. Y los extraños peligrosos, como había aprendido en Vietnam, debían ser tratados con la misma frialdad calculada que ellos mostraban. A partir de ese momento, ya no estaba a la defensiva. Estaba planeando el contraataque. Y Michael, mi querido e ingrato hijo, estaba a punto de descubrir que subestimar a un veterano de guerra de 72 años con 45 años de experiencia en los negocios había sido el error más caro de su vida. Aquella primera noche con Thomas y Mark en la casa, instalamos el equipo de vigilancia. Cámaras microscópicas en las esquinas de las habitaciones, grabadoras de audio camufladas en objetos decorativos, micrófonos direccionales que captaban las conversaciones a través de las paredes. Mark trabajó con la precisión de un cirujano, colocando cada dispositivo en los puntos estratégicos que garantizarían una cobertura completa de la casa. Tío, susurró mientras fijaba una cámara detrás del reloj de la sala. En 48 horas tendremos material suficiente para enviarlos a la cárcel. Pero necesito que sigas actuando con normalidad. No pueden sospechar nada. Entendido, respondí, observando a Michael y Rebecca a través de la ventana. Estaban en el jardín, hablando intensamente y gesticulando con nerviosismo. Claramente, nuestra presencia los había puesto nerviosos. Thomas se acercó, sosteniendo un pequeño dispositivo electrónico. James, esto es una grabadora personal. Llévala siempre en el bolsillo. Si intentan coaccionarlo o amenazarlo de nuevo, todo quedará documentado. Durante los 2 días siguientes, observamos patrones que confirmaron nuestros peores temores. Michael llamaba a personas desconocidas para hablar de acelerar el calendario. Rebecca pasaba horas al teléfono con alguien que aparentemente era otro abogado, discutiendo estrategias para cuestionar mi competencia mental. La segunda mañana, Mark me mostró las primeras grabaciones en su ordenador portátil. Escucha esto, dijo, reproduciendo una conversación de Michael y Rebecca de la noche anterior. No podemos esperar más, dijo Rebecca con voz ansiosa. Esos dos están aquí investigando. Si descubren lo del Dr. Peterson. Tranquila, la interrumpió Michael. Peterson no dirá nada. Le hemos pagado demasiado para que cree ese informe falso. Se me heló la sangre. Habían sobornado a mi médico para que falsificara pruebas de deterioro mental. Y si eso no funciona, continuó Rebecca, entonces usaremos el plan final. El viejo tiene problemas cardíacos.
Una dosis extra de sus medicamentos durante la noche y por la mañana solo será un trágico accidente. Thomas y Mark intercambiaron miradas sombrías. Ya no eran solo amenazas vacías, estaban planeando activamente mi asesinato. Tío, dijo Mark con calma, esto ya no se trata de la herencia. Se trata de homicidio premeditado. Tengo que llamar a mis contactos en el FBI. Pero algo en mí había cambiado. La ira fría y calculada que sentí en Vietnam, cuando me di cuenta de que algunos soldados de mi propio pelotón estaban vendiendo suministros al mercado negro. La misma determinación que me permitió sobrevivir cuando el mundo parecía haberse vuelto loco. No, dije con firmeza. Todavía no. James, protestó Thomas, están planeando matarte. Lo sé, pero quiero que cabe en su propia tumba por completo. Quiero documentar cada delito, cada conspiración, cada movimiento en falso. Cuando terminemos, no habrá posibilidad de que los abogados lo saquen de la cárcel. Mark asintió lentamente, comprendiendo mi estrategia. Quiere construir un caso hermético, sin lagunas. Exactamente. Además, sonreí fríamente, quiero que comprendan perfectamente que han sido superados por un viejo confuso de 72 años. A la tercera mañana, ejecuté la primera fase de mi contraataque. Llamé a David Morrison, mi contable, delante de Michael y Rebecca durante el desayuno. David, soy James. Necesito reorganizar mis inversiones. Quiero transferirlo todo a un fondo fiduciario irrevocable. Vi cómo Michael se atragantaba con el café. Rebecca dejó caer el tenedor. Sí, quiero que mi hermano Thomas sea el administrador. Continué, observando sus reacciones. Y que los beneficiarios sean solo instituciones benéficas para veteranos. ¿Qué? Michael se levantó bruscamente. Papá, no puedes hacer eso. Claro que puedo, hijo. Es mi dinero. Pero, balbuceó Rebecca, ¿y la familia? ¿Y tus nietos? ¿Qué nietos? Pregunté inocentemente. Nunca los trajisteis a visitarme. La verdad era que mantenían a los niños alejados de mí a propósito, alegando que estaba demasiado confuso para ser un abuelo adecuado. David, continué por teléfono, ¿pueden preparar los papeles para esta tarde? Perfecto. Cuando colgué, el silencio en la cocina era palpable. Michael y Rebecca se miraban desesperadamente. Papá, Michael intentó adoptar un tono más conciliador. Quizás deberíamos hablar sobre esto. ¿Sobre qué? Me han dejado muy claro que no me necesitan. Solo quieren mi casa y mi dinero. Bueno, decidiré dárselo a quien realmente lo merece. Si estás siguiendo esta historia de traición familiar, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que Michael y Rebecca hicieron esa tarde superó todos los límites de la decencia humana. Rebecca salió corriendo de la cocina y la oí haciendo llamadas desesperadas desde la habitación. Michael se quedó mirándome con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de puro odio y pánico. «Estás haciendo esto para castigarnos», dijo entre dientes. «No, hijo. Lo estoy haciendo para protegerme. Habéis dejado muy claras vuestras intenciones». «¿Qué intenciones?» Sonreí. ¿De verdad quieres que responda a esa pregunta? Salió de la cocina sin decir nada más. A través de las cámaras de Mark, vimos la desesperada conversación que mantuvieron en la habitación. Lo sabe. Rebecca estaba histérica. De alguna manera, lo ha descubierto. Eso es imposible, respondió Michael, pero su voz temblaba. ¿Cómo podría saberlo? No importa cómo. Lo importante es que tenemos que actuar ahora, antes de que firme esos papeles. ¿Estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que hagamos lo que hemos discutido. Esta noche. Antes de que sea demasiado tarde. Mark pulsó el botón para detener la grabación y me miró. Tío, lo van a intentar esta noche. Tengo que llamar a la policía ahora mismo. Pero yo negué con la cabeza. Todavía no, Mark. Quiero pillarlos infraganti. Quiero que no puedan negar lo que estaban planeando. Es demasiado peligroso. Confía en mí, respondí, tocando el pequeño frasco que había preparado durante la tarde. Aprendí algunas cosas en el ejército que ustedes no saben. Esa noche, cuando Michael trajo mi té relajante a la habitación, lo acepté con una sonrisa de agradecimiento. Gracias, hijo. Siempre has sido tan atento. Él me devolvió la sonrisa, pero sus ojos eran fríos como la muerte.
Lo que él no sabía era que yo había cambiado el contenido de la taza mientras subía las escaleras. Y lo que estaba a punto de suceder cuando bajara a comprobar si yo había, dormido para siempre, cambiaría nuestras vidas de forma irreversible. La trampa estaba tendida. Y mi querido hijo estaba a punto de caer en ella. A las 2 de la madrugada, oí los pasos cautelosos de Michael bajando las escaleras. A través de las cámaras de Mark, Thomas y yo lo veíamos todo desde la oficina. Michael llevaba una pequeña linterna y se movía como un ladrón en la casa que planeaba heredar. Se detuvo frente a la puerta de mi habitación, pegó la oreja a la madera y susurró, «¿Papá? ¿Estás despierto?» Silencio total. Yo estaba tumbado en la cama, inmóvil, controlando mi respiración para parecer profundamente inconsciente. Michael giró lentamente el pomo y entró. La luz de la linterna bailó por la habitación hasta detenerse en mi rostro. Se acercó y me tomó el pulso en el cuello con dedos temblorosos. «Mierda», murmuró. «Todavía respira». Fue entonces cuando oí a Rebecca susurrando desde el pasillo, «¿Y ahora qué?» «El té no ha sido suficiente», respondió Michael, frustrado. «Tendré que usar más». Salió de la habitación y volvió 2 minutos después con una jeringuilla. Se me heló la sangre. Habían preparado un plan B para asegurarse de mi muerte. Michael se acercó de nuevo, destapó la jeringuilla y buscó una vena en mi brazo. Fue en ese momento cuando puse en marcha la primera fase de mi contraataque. «¿Buscas esto?», pregunté, sentándome en la cama y encendiendo la lámpara. Michael dio un salto hacia atrás, dejando caer la jeringa al suelo. Su rostro estaba blanco como el papel. «Papá, ¿estabas despierto?» «Toda la noche, hijo». Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. «¡Qué jeringa tan interesante! ¿Qué hay dentro?» «Yo puedo explicarlo». «Estoy seguro de que puedes. Pero primero, ¿qué tal si llamamos a Rebecca? Ella también querrá escuchar esta explicación». Abrí la puerta y encontré a Rebecca pegada a la puerta, obviamente escuchando todo. «Ah, Rebecca. Qué casualidad encontrarte aquí. Entra, por favor». Entró temblando, tratando de esbozar una sonrisa. «James, ¿qué está pasando?» «Buena pregunta». Me acerqué al escritorio y cogí un sobre grueso. «Quizás esto responda a tu pregunta». Abrí el sobre y esparcí las fotografías por la cama. Imágenes de ellos conversando en el jardín, Rebecca fotografiando la casa, Michael al teléfono tramando algo. Todas tomadas por las cámaras de Mark en los últimos 3 días. «¿Reconocen estas fotos?», pregunté con calma. El silencio fue ensordecedor. Michael intentó coger una de las fotos, pero la retiré. «No la toques. Son pruebas». «¿Pruebas de qué?», Rebecca intentó sonar indignada, pero su voz temblaba. Cogí otro sobre y saqué transcripciones de las conversaciones que habíamos grabado. «Pruebas de conspiración para cometer asesinato», leí en voz alta. Cita de la conversación de anteayer: «El viejo tiene problemas cardíacos. Una dosis extra de su medicación por la noche y por la mañana solo será un trágico accidente». Michael se desplomó en una silla. «¿Cómo tú? ¿Cómo lo sabía?» Sonreí fríamente. «Michael, has olvidado algo importante. Antes de ser carpintero, fui contable. Antes de ser contable, fui soldado. Y los soldados aprenden a detectar emboscadas». Rebecca intentó salir de la habitación, pero Thomas apareció en la puerta, bloqueándole la salida. «Hola, Rebecca. ¿Vas a algún sitio?» «Tom», balbuceó ella. «Me alegro de verte». «Seguro que sí. Mark, ¿puedes entrar tú también?» Mark entró con una tableta y equipo de grabación. «Michael, Rebecca», dijo profesionalmente, «soy detective privado con licencia. He grabado todas sus conversaciones de los últimos 3 días. Conspiración para cometer asesinato, intento de coacción a una persona mayor, falsificación de documentos médicos». Michael finalmente estalló. «No puedes probar nada. No hemos hecho nada malo». Me acerqué a él y le cogí la mano, obligándole a mirarme a los ojos. «Hijo, hace 15 minutos intentaste inyectarme algo mientras dormía. ¿No crees que eso está mal?» Solo era para ayudarte a dormir mejor». «Con insulina concentrada», interrumpió Mark, cogiendo la jeringuilla del suelo con guantes. «Esto mataría a un diabético, y mucho más a un hombre sano de 72 años». Rebecca empezó a llorar. «Fue idea suya.
Yo nunca quise hacerte daño, James. Mentira, gritó Michael. Fuiste tú quien lo sugirió todo. Fuiste tú quien dijo que yo era demasiado débil para hacer lo que había que hacer. Y así empezaron a destrozarse mutuamente, tal y como esperaba. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Antes de que sigáis acusándoos mutuamente, interrumpí, hay algo que debéis saber. ¿Recordáis esos documentos que firmé para transferir todo a una organización benéfica? Ambos asintieron, con mirada confusa. Eran falsos. David Morrison, mi contable, nunca preparó ningún documento. Solo era una prueba para ver hasta dónde ibais a llegar. Michael palideció. Pero hay más. Continué, saboreando cada palabra. Esta mañana, mientras dormían, transferí realmente todos mis bienes. No a una organización benéfica, sino a un fondo fiduciario administrado por Thomas, con una cláusula muy específica. Cogí el documento real del escritorio. Si me pasa algo, un accidente, una enfermedad repentina, una muerte sospechosa, todo irá automáticamente a la Fundación de Veteranos. Pero si vivo hasta los 80 años, todo volverá a mí. Rebecca se desplomó en el suelo. Eso significa que no ganaréis ni un centavo, completó Thomas, sonriendo. Ni ahora ni nunca. Michael se levantó, con el rostro desencajado por la ira. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Tú eras mi hijo, respondí con tristeza. El Michael que crié murió en algún momento del camino. El que intentó matarme esta noche es un extraño. En ese momento, oímos sirenas acercándose. Ah, dijo Mark con indiferencia, se me olvidó mencionarlo. Llamé a la policía hace 5 minutos. Intento de homicidio en flagrante. Michael y Rebecca se miraron desesperadamente, comprendiendo por fin que lo habían perdido todo. Papá, intentó Michael por última vez, si no testificas contra nosotros. No voy a testificar, le interrumpí. Un destello de esperanza cruzó sus ojos. Mark testificará. Thomas testificará. Las grabaciones testificarán. Las fotografías testificarán. Y esta jeringa con tus huellas dactilares testificará. La policía entró en ese momento y vio cómo Michael y Rebecca eran esposados y se los llevaban. Michael gritó mi nombre por última vez antes de que lo metieran en el coche patrulla, pero no era un grito de rabia. Era un grito de reconocimiento. Por fin había comprendido que el hombre al que había intentado matar no era un anciano confuso y vulnerable. Era un estratega experimentado que había fingido debilidad para revelar la verdadera naturaleza de los depredadores que lo rodeaban. Mientras las luces rojas y azules desaparecían en la madrugada, Thomas puso su mano sobre mi hombro. Se acabó, James. No, respondí, mirando por la ventana. Ahora empieza. 6 meses después del juicio, recibí una carta de la cárcel. La letra temblorosa de Michael me hizo dudar antes de abrirla. Dentro, solo 3 líneas. Papá, sé que no merezco tu perdón. Pero tienes que saber que por fin he comprendido en quién me he convertido. Rebecca me utilizó, pero eso no es excusa para nada. Doblé la carta y la guardé en un cajón que rara vez abro. No respondí. Algunos puentes, cuando se queman por completo, no deben reconstruirse. El juicio había sido más dramático que cualquier guión de película. Rebecca intentó echar toda la culpa a Michael, alegando que había sido coaccionada. Michael, por su parte, finalmente reveló cómo ella había manipulado cada situación, sembrando ideas en su cabeza durante meses. Me dijo que estabas perdiendo la cabeza, testificó, mirándome directamente a los ojos. Dijo que sería un acto de misericordia acelerar lo inevitable. La fiscalía presentó nuestras grabaciones, las fotografías, la jeringa con insulina concentrada. El jurado deliberó durante solo 2 horas. Michael recibió 8 años por intento de homicidio y conspiración. Rebecca, 12 años por ser la mente detrás del plan. Cuando se leyó la sentencia, Michael se derrumbó. Rebecca solo fijó la mirada en el techo, como si estuviera calculando cuánto tiempo de su vida perdería por culpa de esa ambición. Thomas se quedó conmigo durante las primeras semanas después del juicio. Mark me visitaba regularmente, siempre comprobando que estuviera procesando todo adecuadamente. Tío, me dijo una tarde, salvaste tu propia vida. Pero también salvaste otras. Investigamos más a fondo y descubrimos que tenían otros objetivos. Al parecer, Rebecca se había acercado a 3 ancianos ricos en los últimos 2 años. Uno de ellos, el señor Henderson,
de Seattle, murió, naturalmente, a los 75 años, dejando todo a su devota cuidadora, Rebecca. Si no la hubiéramos detenido, continuó Mark, habría habido más víctimas. Darme cuenta de que mi situación no era única me dio una perspectiva diferente sobre toda la experiencia. No se trataba solo de dinero o propiedades. Se trataba de depredadores que veían a las personas mayores como presas fáciles. 3 meses después del juicio, convertí mi casa en un centro de recursos para personas mayores en situación de vulnerabilidad. La sala donde Michael y Rebecca planearon mi muerte se convirtió en una oficina donde abogados voluntarios ofrecen consultas gratuitas. El jardín donde conspiraron ahora acoge grupos de apoyo todos los martes. Hombres y mujeres de mi edad comparten historias similares, hijos que se han convertido en extraños, parientes que veían una herencia donde debería haber amor. James, dijo Dolores, una señora de 68 años cuyo hijo intentó internarla para robarle su pensión, nos has dado esperanza. Nos has demostrado que podemos defendernos. Creé un fondo legal que cubre los gastos de investigación de casos similares. Mark dejó su empresa privada para dedicarse a tiempo completo a la gestión del centro. Thomas se mudó definitivamente a Portland, alegando que quería vigilar a su hermano testarudo. En realidad, quería formar parte de algo más grande. Todos lo queríamos. La casa nunca había estado tan llena de vida. Voces de personas que encontraron fuerza, risas de quienes descubrieron que la edad no significa vulnerabilidad, conversaciones de quienes aprendieron a protegerse. Una tarde, mientras organizaba archivos de nuevos casos, encontré una foto antigua de Michael a los 10 años. Estaba construyendo una casita para pájaros conmigo, concentrado, con la lengua fuera como siempre hacía cuando se esforzaba. Le mostré la foto a Thomas. ¿Lo echas de menos?, me preguntó. Echo de menos al niño que fue, respondí. Pero no me arrepiento de haber detenido al hombre en el que se convirtió. Ese niño aún puede volver, James. La cárcel a veces despierta la conciencia. Quizás. Pero no es mi responsabilidad salvarlo esta vez. Algunas lecciones tienen que venir de dentro. La semana pasada, un joven abogado trajo un nuevo caso. Una anciana de 82 años cuyos nietos la estaban obligando a vender su casa para invertir mejor el dinero. ¿Tiene algún apoyo familiar?, pregunté. No. Los nietos son todo lo que le queda. Entonces nosotros seremos su familia, respondí. Durante el tiempo que sea necesario. Esa frase se convirtió en nuestra filosofía en el centro. Cuando la familia biológica falla, creamos una familia elegida. Cuando los parientes se convierten en depredadores, nos convertimos en protectores. Hoy, a mis 73 años, me levanto cada mañana con un propósito. No solo para sobrevivir o proteger lo que he construido, sino para usar mi experiencia ayudando a otros que se enfrentan a situaciones similares. La venganza contra Michael y Rebecca duró unos meses. La transformación que surgió de ella durará el resto de mi vida. Si esta historia de traición familiar y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal. Compartimos historias reales de personas que se negaron a ser víctimas, que transformaron el dolor en poder y la vulnerabilidad en fuerza. Porque al final, descubrí algo que Michael nunca entendió: la familia no es sangre. La familia son las personas que están a tu lado cuando el mundo se vuelve oscuro, que celebran tus victorias y protegen tus sueños. Y esa familia, la que elegí construir después de que la biológica me traicionara, es más fuerte, más leal y más verdadera de lo que cualquier vínculo de sangre podría ser. Michael intentó robarme mi casa. Acabó dándome un hogar.